Panel: Pilares de la política pública para las señales de inversión en Colombia. Este panel es liderado por el director ejecutivo de ANDEC, el señor Alejandro Castañeda, a quien invitamos al escenario. Asimismo, recibimos a los participantes de este espacio. Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, PhD y máster en Economía de la Universidad de Georgetown. Anteriormente fue ministro de Salud, director del Departamento Nacional de Planeación y ministro de la Protección Social, entidad que luego se convirtió en el Ministerio de Salud y Protección Social. Entre agosto del 2010 y enero del 2012 también fue director adjunto de FEDesarrollo y trabajó como economista senior del Banco Mundial de la Unidad de la Pobreza para la región de América Latina y el Caribe. A él también le damos la bienvenida y lo invitamos a que pase al escenario. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, economista y máster en Economía de la Universidad de los Andes y la Universidad de Chicago. Cuenta también con estudios doctorales en Economía de la Universidad de Chicago. En su trayectoria profesional, Mejía fue subdirector y luego director del Departamento de Planeación de Colombia entre el año 2014 y 2018. Durante su administración lideró la implementación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se expidieron las políticas públicas de crecimiento verde y de calidad del aire. Y se coordinó el soporte técnico al interior del gobierno durante el exitoso proceso de acceso de Colombia a la OCDE. Mejía fue escogido como uno de los 50 líderes menores de 40 años en Colombia. Recibió la beca Margaret Reed Memorial Fund de la Universidad de Chicago, así como el premio Martin and Margaret Lee al mejor examen doctorado en macroeconomía de la misma universidad. A ellos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muy amables nuevamente. Para mí muy grato tener dos exdirectores de planeación en compañía hoy en este panel. Planeación fue una buena escuela y pues Mauricio fue jefe mío. Con Luis Fernando nos tocó trabajar ya desde este lado de la ecuación, pero muchas gracias por acompañarnos en este panel. La idea es un poquito hablar de cómo se está viendo el país desde diferentes puntos de vista, pero particularmente el clima de inversión, como es un elemento que nos parece fundamental, más cuando tenemos en el sector abierta una subasta de cargo por confiabilidad, pero no nos vamos a meter en los intríngulis propios del sector, sino más a hablar desde el lado general de la economía. Y en ese orden de ideas, pues varios elementos con los cuales podemos arrancar. El primero, pues ya tenemos un Plan Nacional de Desarrollo aprobado, ya está en sitio ese plan. Como les decía, hay que mirar allí qué encuentra uno, qué se está viendo desde el punto de vista de invitación al sector privado a participar en este plan, digamos, en estas inversiones, en este plan de inversiones que tiene asociado el plan de desarrollo. Y también mirar cómo se está viendo un poco la conflictividad social que estamos viviendo. Y obviamente cómo repercute eso dentro de los proyectos, en la ejecución de los proyectos, particularmente ahí sí en el sector eléctrico, que nos ha golpeado bastante esa conflictividad social. Entonces, primero vamos a lanzar una pregunta general para Mauricio y para Luis Fernando, y es pues, cómo están viendo el rol del sector público en esa promoción del desarrollo de proyectos de gran envergadura en el país, en los diferentes sectores, cómo lo perciben ustedes y qué tanto pesa en esa percepción esa conflictividad social. ¿Qué tan complicado se está volviendo a hacer proyectos en este país de diferentes tipos, de diferente tipo de infraestructura, como les decía? Entonces, no sé si quieres, arrancamos por Mauricio y luego Luis Fernando. Entonces, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Doctor Castañeda, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer verlo. Usted siempre ha sido una persona muy comprometida con el desarrollo de Colombia y del sector. Doctor Luis Fernando, un placer compartir el panel con usted y un saludo a todos los asistentes. Pues empiezo por decir que probablemente esa es la pregunta más importante ahora dijéramos en la coyuntura en la que estamos ahorita todos. Y para empezar,
por el final, pues yo tengo que decir que en este momento mi visión al respecto es un poco negativa y desafortunadamente pues empiezo con eso, dijéramos el rol del sector público, del gobierno o del Estado en general, pues siempre debe ser un rol que le dé algunas herramientas al sector privado para poder invertir, para desarrollarse y a través de esa inversión pues para generar empleo, reducir la conflictividad social y por supuesto pues reducir la pobreza, la desigualdad, que al final del día pues todos sabemos que eso viene pues a través es del empleo que se genera básicamente en el sector privado. Y eso pues no es una sorpresa para nadie y eso es lo que hacen todos los países y lo que deben hacer todos los gobiernos y es lo que no estamos viendo ahorita en Colombia, ¿sí? Y si nos vamos, como usted mencionaba al final de su pregunta, pues al sector de la infraestructura, que puede ser la infraestructura, por ejemplo, de generación eléctrica o puede ser la infraestructura de proyectos de transporte o en el mismo sector eléctrico la infraestructura de transmisión que es tan costosa. Cualquier proyecto de infraestructura, dijéramos en general, requiere unas inversiones muy grandes a muy largo plazo que lo que exigen por parte del gobierno es ante todo un marco uno nunca puede pedir estabilidad total, eso es algo que no existe, pero sí un marco de cierta capacidad de predecir qué va a pasar en el futuro, ¿sí? En la que uno pueda planificar inversiones a largo plazo, inversiones cuantiosas a largo plazo, que le permita a uno recuperar en el mediano plazo o en el largo plazo esas inversiones que son tan cuantiosas. Eso, pues, ¿cómo se garantiza? Con un marco, dijéramos, impositivo en lo que tiene que ver con el tema fiscal, un marco impositivo que no cambie mucho y sobre todo que no cambie abruptamente, y menos en un país como Colombia, en el que ya el sector productivo pues está, dijéramos, con unas tasas impositivas muy altas que le generan una pérdida de competitividad importante y sobre todo pues una pérdida de ingresos importante en el mediano plazo y pues si cada año y medio, cada 2 años estamos volviendo ese tema peor y haciéndolo de manera abrupta, pues eso genera unos problemas importantes para las inversiones. Pero desafortunadamente, pues no es solo el tema impositivo lo que genera la inestabilidad o la estabilidad. Los temas de regulación en el sector eléctrico son excesivamente importantes, mucho más que en otros sectores. La regulación para generación eléctrica, por ejemplo, o para la transmisión, es de un peso sustancial en cualquier decisión que se tome. Y en este momento la regulación está generando mucha incertidumbre. Adicionalmente, ha pasado una cosa, hablando un poco específicamente del sector eléctrico, y es que ha habido muchos anuncios, todos los días hacen un anuncio que voy a intervenir las tarifas, que no quiero que suban, que queremos la justicia social, y a la hora de la verdad pasan dos cosas. La primera, pues que eso genera mucho temor entre los agentes, y la segunda, que no termina pasando nada y terminan emitiendo decretos, dijéramos como el que se emitió en estos días anoche, en el que realmente pues poco nuevo se ve, ¿sí? Entonces eso genera aún más incertidumbre porque todo lo que estamos pensando es realmente qué es lo que va a pasar con el sector eléctrico o con en general las inversiones en infraestructura en el mediano plazo. Pero recalco el papel del sector eléctrico, pues porque la regulación en este sector es muy importante y no solo de tarifas, la regulación de remuneraciones, la regulación, por ejemplo, de los diferentes cargos que existen en el sector, pues para poder garantizar una generación en momentos de estrés como el que se viene ahorita, porque a partir de agosto, septiembre tendremos un momento de estrés importante por el fenómeno del Niño y si pues estamos con dudas de regulación, pues yo quiero ver qué irá a pasar. Cuando se nos vaya el precio al precio de escasez
y el gobierno se asuste y empiece a ver qué hace, pues yo quiero ver qué va a pasar con la confiabilidad del sistema y pues para ponerlo en palabras coloquiales, pues si se va a prestar el servicio de manera continua o no. Entonces, dijéramos esos dos aspectos, los aspectos que tienen que ver con la regulación, con los temas fiscales, pues son temas que están generando una conflictividad grande. Y para terminar, pongo dos temas muy rápidos que no están colaborando. Uno, tenemos un ambiente de pugnacidad política muy grande en el país que obviamente genera susto y distracción entre todos los agentes y sobre todo en proyectos de infraestructura pues que requieren inversiones muy grandes. Esa pugnacidad no es fácil de resolver. En esta última semana hemos visto eventos como los que pensamos que ya nunca volveríamos a ver en Colombia. El tema de orden público también se ha complicado. Y finalmente, pues el tema, dijéramos, de lo que ahora se denomina en general la licencia social, que incluye muchas cosas, incluye el tema ambiental, incluye los temas de comunidades, que pues también me referiré a eso más adelante y aquí paro, pero también están generando una problemática importante. Entonces, para terminar de responder su pregunta, Alejandro, el Estado, dijéramos, debe tratar de garantizar unas cosas que no está garantizando en este momento y eso puede tener un impacto bastante negativo en el mediano plazo. Gracias, Mauricio. Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, un placer. Alejandro, gracias por la invitación. Doctor Mauricio, un placer estar con usted. Un saludo muy especial a todas las personas que están acá, a la Junta Directiva de ANDEC, a su presidente Luis Miguel Fernández, un saludo también. Pues a ver, yo comparto plenamente lo que acaba de decir Mauricio. Yo diría que hay dos elementos claves que son fundamentales para que el gobierno, el sector público puedan dar ese marco general que incentive la inversión privada en infraestructura, en este caso la infraestructura eléctrica, por ejemplo. Y yo mencionaría esos dos elementos muy rápidamente, ya Mauricio los ha hablado en detalle. El primero, las señales de largo plazo, que involucran los temas impositivos, los temas regulatorios. Infortunadamente ha habido una gran cantidad de ruidos, especialmente en materia regulatoria recientemente, con el intento, por ejemplo, del gobierno para que el presidente asumiera las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, teniendo la capacidad de hacer los cambios necesarios requeridos dentro de la propia institucionalidad. Eso naturalmente generó en su momento mucha incertidumbre en el sector. Así que es fundamental que el gobierno dé esas señales de mediano y largo plazos para que las decisiones de inversión, que no son decisiones de corto plazo, sino justamente de mediano y largo plazo, pues se puedan tomar de manera adecuada. El otro componente que es absolutamente crítico tiene que ver con lo que yo llamaría, Alejandro, una capacidad gerencial. Porque, por ejemplo, en el caso de las licencias sociales relacionadas, por supuesto, con los temas de conflictividad y comunidades que son tan importantes en el contexto de los proyectos de infraestructura energética, por ejemplo, de transmisión, el caso de Enel, que tuvimos la noticia hace algunos días de la suspensión de ese parque eólico, pues realmente tienen que ver en muchos casos con problemas con las comunidades que no se han podido resolver. Y ahí yo creo, Alejandro, que hay una oportunidad muy importante para el propio gobierno, porque el gobierno, por ser un gobierno de centro-izquierda, tiene una conexión muy importante con las comunidades, con, digamos, este tipo de actores de la sociedad civil que están reclamando participación en los proyectos, que están garantizando que los proyectos no vayan a tener afectaciones ambientales. Y ahí creo yo que si se pudiera dar de una manera muy pragmática esa capacidad de gerencia para que el gobierno pueda llegar y a dialogar con las comunidades, a impulsar soluciones sirviendo como una especie de árbitro de manera propositiva, pues sería fundamental para poder resolver algunos de estos problemas, porque yo creo que uno de los grandes legados que le podría dejar al gobierno, al país, es justamente poder utilizar su capacidad de conexión y diálogo con las bases sociales para poder resolver esos cuellos de botella que se han presentado en algunos de los proyectos que son tan importantes para la incorporación de fuentes de energía renovables no convencionales en el país. Entonces,
Marco, digamos, señales de largo plazo, incluyendo marco regulatorio de impuestos y el tema de gerencia, capacidad gerencial es absolutamente crítico. Ahora bien, para complementar un poco los comentarios que hizo Mauricio, también quisiera dar un sentido de la oportunidad que tenemos en este año de cómo el sector de la infraestructura, las inversiones, pueden ser un catalizador muy importante para que en un año de desaceleración económica, como va a ser el 2023, pues ese sector sea uno de los grandes jalonadores de la actividad productiva. Y hay varias cifras que lo comprueban. Una primera, un estudio que publicamos nosotros el año pasado desde FEDesarrollo muestra que cada peso que se invierte en el sector de la infraestructura jalona 2.25 pesos en la economía. Es el efecto multiplicador, porque el sector de la infraestructura está conectado con muchos más sectores, la industria, los servicios, y eso jalona, digamos, hacia adelante y hacia atrás la actividad económica del país. Entonces tiene un efecto multiplicador en un año en donde la economía va a crecer bastante por debajo de su potencial. Nuestro pronóstico de crecimiento para este año es 1.5%. Y es un sector que además es altamente generador de empleo. No es el más generador de empleo, pero por sus encadenamientos productivos también puede contribuir en un momento en donde la desaceleración económica viene generando unas cifras de desempleo que no son buenas. Estamos todavía con una tasa de desempleo en 2 dígitos, 10%, y que seguramente se va a deteriorar en la medida en que continúe llegando este aterrizaje forzoso de la economía colombiana. Entonces yo destacaría ese elemento, Alejandro, también, el sentido de la oportunidad. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad fundamental, esencial, de poner de manera central el sector de la infraestructura en un año de desaceleración como un elemento jalonador, dinamizador de la economía y dinamizador del empleo. Perfecto, Luis Fernando, muchas gracias. Siguiendo por esa línea, Mauricio, que planteaba Luis Fernando, desde el punto de vista de crecimiento económico, ¿cómo estás viendo este año, ANIF? ¿Cómo lo está percibiendo pues, en este entorno en el que estamos con una inflación que comienza a ceder? Vieron las cifras del DANE ayer, cede un poco, pero sigue siendo alta, y unas tasas de interés altas. ¿Cómo estás viendo ese panorama? Sí, gracias Alejandro. No, nosotros desde hace rato, hace ya más de un año, pues hemos venido insistiendo en que este año iba a ser un año de, algunos lo llaman de aterrizaje, otros de que si el aterrizaje es duro o pasito. Nosotros decimos que es un año de desaceleración y es un año de desaceleración importante. De hecho, nuestra proyección de crecimiento económico está alrededor del 0.7, 1% más o menos, con algunos elementos que la pueden hacer subir hacia futuro, es decir, pero nunca superar, dijéramos, el 1,5%, algo de ese estilo, pero también hay elementos que la pueden hacer bajar. Es decir, tenemos algunas cosas que uno ve que la pueden mejorar hacia futuro, ¿cómo pueden ser? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis Fernando ahorita, pues el sector de la infraestructura puede ser uno de los grandes motores o jalonadores que se tenga para mejorar un poco el crecimiento en lo que queda este año y en el entrante, porque es que este año ya estamos a mitad de año. Ya solo queda un poquito más de la mitad de este año y el entrante no es que pinte fácil, ¿sí? El entrante no es un año que pinte fácil, la restricción fiscal. Dijéramos, ahí para desviarme un poquitico de la pregunta, Alejandro, todo el mundo se ha puesto a hablar en los últimos meses de la reforma a la salud, de las pensiones, de la laboral, que el tema energético, que si va a haber contratos de exploración, las peleas políticas, que los escándalos de las últimas semanas, y se nos olvidó dentro de toda esa discusión que todavía tenemos una restricción fiscal muy importante que no hemos solucionado. ¿Sí? A pesar de que este año, dijéramos paradójicamente, el gobierno va a recibir cerca de 3 puntos del PIB del petróleo y eso le va a ayudar mucho a pasar el año en materia fiscal. Y digo paradójicamente pues porque el gobierno ha dicho en repetidas oportunidades que no le gusta el petróleo, pero pues 3 punticos del PIB creo que a nadie le caen mal en un momento como este. A pesar de eso, dijéramos el tema fiscal
todavía está mordiéndonos y mordiéndonos duro. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, todavía tenemos un déficit alto, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, a pesar de que se ha ido cerrando, sigue teniendo un déficit importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el diésel. Entonces la restricción fiscal va a volver a mordernos y nos va a morder de manera importante probablemente en el 2024, y eso, dijéramos, es un downside para los temas de crecimiento importante. Entonces, ya para ir cerrando la pregunta, yo veo el crecimiento bajo, me preocupa mucho el tema del empleo. El empleo siempre se demora 2 o 3 meses de ajustarse a lo que va el crecimiento. Entonces, en el segundo semestre seguramente veremos tasas de desempleo crecientes y eso no va a ser bueno para nadie. Eso ya en los datos que publicó el DANE, si uno los escudriña con un poquito de cuidado, los últimos datos de empleo, a pesar de que la tasa de desempleo bajó, muestran 3 cosas muy importantes. La primera, que los ingresos reales de los trabajadores cayeron. Entonces tenemos menor desempleo, pero ingresos menores también en el promedio. Y sobre todo en los trabajadores de menor calificación, pues lo cual es bastante preocupante. Segundo, el tema del empleo por cuenta propia, en su mayoría informal, creció bastante. Entonces eso pues nos muestra que ya se está empezando a dar un ajuste entre el sector formal y el sector informal, que es lo que siempre pasa cuando la economía se desacelera. No todo se va a desempleo inmediatamente, sino algo se va a informalidad y después a desempleo. Y lo tercero es que hay algunos sectores grandes que no están aportando a la creación de empleo, en particular la construcción. Y eso pues es bastante preocupante, y ahí está la infraestructura también. Ahí está metida dentro del sector de construcción, está la infraestructura. Entonces tenemos un panorama de crecimiento bajo este año, probablemente el año entrante también, con algunos riesgos importantes a la baja. Las tasas de interés pues seguirán altas este año. Yo creo que la inflación, pues no creo, estoy seguro que ya pues empezó a ceder. La tasa de cambio, por fin estamos viendo un comportamiento más bondadoso con el país, pues porque cuando tuvimos tasas de cambio a 5.100 pesos, yo lloraba todos los días, porque eso pues realmente nos empobrece a todos de manera sustancial. Me acuerdo de algunas personas que en ese momento decían que eso solo les duele a los que viajan a Miami. Nada más mentiroso que eso nos duele a todos, y le duele mucho al sector de la infraestructura, porque muchos de los implementos y de los bienes intermedios que requiere el sector de la infraestructura son importados. Muchos de los servicios que se utilizan allí se contratan en el exterior, y eso termina pegándole a la inflación. Entonces, yo diría que este año va a ser un año de crecimiento bajo, de desempleo creciente, de ingresos de los hogares cayendo, y eso pues es preocupante porque nos da una perspectiva que no es tan buena. Y pues si a eso le sumamos los temas que los hablaremos después de las reformas, pues puede generar aún mayores problemas. Pero llamo la atención, Alejandro, y con esto termino, sobre el año entrante. No nos concentremos solo en este año que ya se va, que ya se está acabando. El año entrante puede ser un año también de bajo crecimiento, y eso pues sería un golpe duro para los hogares colombianos. Perfecto, Mauricio. En esa misma línea, Luis Fernando, ustedes recientemente publicaron digamos, los índices de confianza del consumidor y el índice de condiciones económicas. ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo se ve? ¿Qué resultados se ven allí? Mirando esas cifras en detalle, ¿qué alcanza a percibir FEDesarrollo en esos análisis? Bueno, Alejandro, simplemente para contarle a quienes nos están escuchando, nosotros desde FEDesarrollo publicamos 2 indicadores de confianza. El indicador de confianza empresarial, que está enfocado en el sector comercio e industria, por un lado, y por otro lado, el indicador de confianza del consumidor, que es una especie de termómetro de qué están viendo los hogares en términos de sus condiciones económicas actuales y de sus perspectivas frente a la economía. Entonces tiene un componente de expectativas que es muy interesante. Entonces, ¿cuál es el resumen de lo que ha venido pasando?
los tres indicadores han venido cayendo. El balance del indicador, que refleja básicamente la diferencia entre las opiniones positivas y las negativas, se ha venido deteriorando muy rápidamente. El más alto de los tres indicadores es el indicador de confianza comercial, en parte porque el comercio fue uno de los grandes líderes de la recuperación económica post-pandemia en el 2021 y en el 2022, y eso pues, lo llevó a niveles muy altos de confianza. Luego en la mitad está el indicador de confianza industrial, que también fue muy importante en la recuperación, pero que ha tenido ya un último trimestre que no luce tan favorable. De hecho, si ustedes miran el dato de marzo de crecimiento económico, el comercio y la industria ya tiene contracciones en términos anuales. Entonces ya se empieza a ver lo que mencionábamos con Mauricio, y es una desaceleración muy importante de la actividad. Entonces, comercio el mejor, industria en la mitad, y el que sí anda muy mal es el indicador de confianza de los hogares, de los consumidores. Y básicamente hay, diría yo, dos elementos grandes que están jugando en contra. El primero, la inflación. Indudablemente la inflación es un tema que golpea directamente el bolsillo de los hogares, y claramente se ve una tendencia de deterioro de la confianza en la medida en que pues, hemos tenido estos picos de inflación que afortunadamente pues, por fin tocamos techo en el mes de marzo. La noticia de inflación ayer fue muy buena, realmente la expectativa está en el 12,6 y el resultado fue bastante inferior a eso. Entonces, eso podría mejorar un poquito la confianza hacia adelante. Pero el otro tema tiene que ver justamente con el comportamiento de la actividad económica. Ya los hogares empiezan a ver un deterioro del mercado laboral. De hecho, si ustedes miran, el último dato de abril fue superior el desempleo desestacionalizado frente al mes de marzo. Entonces ya se empieza a ver de nuevo esa menor dinámica del mercado laboral, y eso también deteriora la confianza de los hogares. ¿Por qué la confianza de los hogares es muy importante? Bueno, el consumo de los hogares, por el lado de la demanda, determina cerca de un 70% de la actividad productiva, ¿no? Entonces, lo que piensen los hogares es absolutamente fundamental, porque eso da luces sobre cómo va a ser la evolución del gasto. ¿Qué es lo que más ha caído en esa disposición a comprar bienes? Bienes durables, que es lo que primero, cuando empieza a haber una recesión o una desaceleración, los hogares empiezan a, digamos, retraer las compras de bienes durables, caso de vehículos, electrodomésticos y demás. Eso, digamos, si ustedes lo ven, la confianza está muy baja. Y otro que, pues, en la coyuntura no ayuda tampoco es la disposición a comprar vivienda. Sigue siendo muy negativa, entre otras razones, por el aumento en las tasas de interés. Pero bueno, para no cerrar con el tono negativo, una cosa muy importante de la noticia de ayer en materia de inflación, que ratifica lo que todos los analistas estábamos esperando, y es que la inflación iba a tocar techo, y que en efecto pues tocó techo en el mes de marzo, y que lo que vamos a tener es una tendencia de reducción de la inflación, es que el Banco de la República muy seguramente en la segunda mitad de este año va a bajar sus tasas de interés, porque se va a ver la combinación de las dos cosas. Una inflación que toca techo en marzo y que, de acuerdo con lo que está esperando el mercado y nuestros análisis, digamos, son bastante similares, la inflación va a llegar al 9% al cierre de este año. Ojalá sea un poquito más bajo, podría ser con el dato, digamos, de la dinámica que se conoció ayer, pero ya no vamos a estar en el 13 y pico del año pasado, sino en un 9, ¿no? Entonces, recordemos que hoy la tasa del Banco de la República está en 13,25, fue el último aumento que dio el banco. Si ya el banco está viendo que hay una tendencia y que las expectativas convergen a una inflación del 9%, pues no tiene sentido mantener las tasas en 13,25. De hecho, pues la expectativa es que podría haber una reducción a niveles cercanos al 11% o incluso más, en la medida en que el banco sienta que, por un lado, las expectativas de inflación están controladas y que, por otro lado, pues la economía se está acelerando fuertemente. Y eso podría ser una buena noticia porque, pues, obviamente sé que para todos ustedes el costo financiero es determinante, determina la rentabilidad de los proyectos de inversión, y obviamente en las condiciones actuales es muy difícil, con una tasa de interés del banco del 13,25, tasas para AAA que puede estar en el 18-19%, pues que haya un cierre financiero de un proyecto de inversión. Pero pues la buena noticia es que segundo semestre probablemente va a ser mejor en esa dimensión de tasas de interés. Gracias, Fernando. Hablando de financiamiento, Mauricio, y obviamente a la luz de lo que se nos viene en el sector de generación, y pues siendo ANIF quien representa, ¿cómo estás viendo eso? Es decir, ¿qué tanto está, digamos, qué tan abierta está la banca
a financiar proyectos de infraestructura y qué tanta confianza se tiene en este entorno? Sí, esa pregunta, dijéramos, pues es clave. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Fernando cuando él nos comenta sobre el comportamiento de las tasas de interés de intervención del segundo semestre. Muy seguramente no, seguro bajarán, y eso pues es una buena noticia, pues porque ahorita con tasas de financiamiento cercanas al 20%, pues para nadie es fácil financiar sobre todo proyectos, dijéramos, grandes, ¿sí? Los proyectos grandes, uno financiarlos al 20%, pues el cierre se vuelve muy complicado, más aún pues si estamos en una situación como la de hace 2 o 3 meses, donde la tasa de cambio subía y subía. O sea, en ese momento, a principios de este año, finales del año pasado, cerrar proyectos grandes, digo, cerrar financieramente proyectos grandes era prácticamente imposible, ¿sí? Y eso pues yo lo viví en el día a día de lo que veíamos. Hoy la situación en ese sentido pinta mucho mejor y ese es precisamente uno de los upsides que yo mencionaba en la pregunta pasada que puede mejorar el panorama de crecimiento no solo este año sino el entrante, que haya mayor capacidad de cierre financiero para proyectos grandes, sobre todo ahora que el banco en el segundo semestre, el Banco Central, es decir, el Banco de la República, empezará a bajar tasas de interés. Eso se empezará, yo creo que a reflejar rápidamente en las tasas de financiación y eso sin duda pues yo creo que tendrá un impacto positivo y como decía Luis Fernando en su primera respuesta, eso hace que el sector de la infraestructura sea una gran oportunidad en este momento, sobre todo en un ambiente como en el que estamos, que no es bueno, ¿sí? Es un ambiente, dijéramos, macroeconómico complicado y eso nos puede ayudar bastante en términos de crecimiento. También, si pensamos que durante el 2021 y el 2022 el gran jalonador de la actividad económica fue el consumo de los hogares, que como lo mencionó Luis Fernando, representa el 75% de la demanda agregada total y eso pues ya lo perdimos y se sabía que lo íbamos a perder. Pues porque el consumo de los hogares no puede crecer al 20% nominal durante 2 o 3 años, pues porque simplemente la economía se revienta, que fue en parte lo que nos pasó, ¿sí? 2 años, el consumo de los hogares creciendo al 20%, se nos disparó la inflación, se nos disparó el déficit externo, pues porque teníamos un exceso de demanda importante. Entonces, al bajar eso a niveles, dijéramos, bastante más cercanos a lo normal, que son, yo no sé, alrededor de 2-3% real, pues el gran impulso tendrá que venir por el lado de la inversión y es allí donde van a jugar un papel central los proyectos de inversión. Ahora, para cerrar, esa es la parte, dijéramos, bonita de la historia. La parte que no es tan bonita es lo que usted llama ¿cómo fue que dijo? La disponibilidad, el apetito, la disponibilidad del sector financiero. La cosa pues en este momento, dijéramos, está empezando a haber preocupaciones, las últimas cosechas de créditos, sobre todo en créditos de consumo y en créditos comerciales, se han deteriorado de manera importante. Entonces, eso está bajando un poco el apetito de colocar dinero a préstamos. Las reducciones de la tasa de interés de manera sustancial las veremos el año entrante. Este año probablemente no, en lo que tiene que ver con el crédito comercial y con el crédito de consumo. Entonces hay como una mezcla de buenas noticias y malas noticias. También por el lado bueno, el sistema financiero tiene suficiente liquidez, pero pues hay que ver cómo se comportará la superintendencia de aquí a futuro, ¿no? Porque la superintendencia ya lo ha expresado públicamente que está preocupada con el comportamiento de los indicadores de crédito. Entonces eso, pues sin duda, pues este no es un buen momento para endeudarse, en el que estamos, sin duda, pero irá mejorando ojo,
Si las condiciones de incertidumbre económica que hoy nos tienen a todos un poco preocupados mejoran, yo creo que las condiciones de financiamiento también van a mejorar y el año entrante puede tener un upside importante en materia de financiamiento que va a ayudar el crecimiento, ¿sí? Y el año entrante pues empezarán a verse los beneficios de tasas de interés más bajas, de mayor liquidez, y esperemos a ver qué medidas va a tomar la Superintendencia Financiera en estos 6 o 7 meses que complementen las reducciones de tasa de interés del Banco Central. Entendido, Mauricio. Una pregunta para los dos y ya metiéndonos como en temas más generales. Reformas. La reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Y enfoquémosla desde el lado de competitividad. ¿Qué tanto nos pega eso? ¿Qué tanto nos puede golpear la reforma, por ejemplo, laboral? Obviamente, pues el sector salud es un tema muy específico y ahí va a haber una afectación. Y la pensional también tiene un efecto sobre los trabajadores. Entonces, es una buena pregunta para los dos. Si quieres, Luis Fernando, arranquemos contigo y ya volvemos a Mauricio. Muy bien, Alejandro. Pues mira, es el tema muy de fondo, las reformas estructurales que creo todos estamos de acuerdo son necesarias. Obviamente tenemos grandes divergencias en los objetivos que se están planteando en las reformas, especialmente en la de salud y en la laboral. Como están planteadas hoy las reformas, especialmente la laboral y la de salud, podrían tener implicaciones negativas en materia de crecimiento económico. Suena, digamos, exótico pensar que la de salud puede afectar el crecimiento económico, porque realmente las preocupaciones han estado más que todo en, digamos, el borrón y cuenta nueva que generaría este proyecto de reforma en un esquema que ha sido muy exitoso en los últimos 30 años, que ha logrado pues, una cosa que no teníamos, que era cobertura universal al aseguramiento en salud. Y eso puede tener, digamos, algunos problemas, pero además el tema fiscal, ¿no? La contingencia fiscal que se abriría en un modelo, digamos, de preponderancia pública, en donde sabemos las ineficiencias que pueden ocurrir en la prestación del servicio, pues también puede generar ahí un tema eventual de riesgo fiscal. Pero una cosa que no es tan trivial es el impacto económico. ¿Y cuál es el canal? ¿Por qué la reforma de salud podría afectar el crecimiento económico? Bueno, hay 3 determinantes fundamentales del crecimiento económico en la literatura, digamos, que se ha analizado esto por mucho tiempo. El primero son las inversiones de capital físico, ¿no? Que se refiere pues, a la maquinaria, a la tecnología que se utiliza para los procesos productivos. El segundo tiene que ver con la tecnología, la forma en la que se hacen esos procesos productivos, la eficiencia con la cual se llevan a cabo esos procesos de producción. Y el tercero es el capital humano. Y el capital humano depende esencialmente de 2 cosas, de la educación, que por supuesto son los años de educación, la calidad y la pertinencia que se le da a ese capital humano, y la salud. Entonces, si nosotros tenemos una reforma de salud que puede eventualmente generar problemas de acceso, reducir la cobertura en la práctica en el corto plazo, pues esto podría tener impactos en ese canal a través de una afectación del capital humano y por ende un impacto en el crecimiento económico que no es menor. Nosotros estamos haciendo las cuentas, lo estoy revisando porque me dio una cosa que es preocupante. Así que hay un canal que no se ha hablado mucho, pero que es muy importante de afectaciones de capital humano vía acceso y cobertura de salud. El tema de la pensional, nosotros creemos que va en la dirección correcta. Esa reforma sí realmente está muy en línea con unos objetivos que pretenden resolver grandes problemas que tiene nuestro sistema pensional. Hemos hecho algunos ajustes, unas sugerencias que creo que pueden mejorar la reforma, pero yo diría esa reforma luce razonablemente bien. La que sí luce realmente en la dirección contraria a lo que se requiere desde el punto de vista del mercado laboral es justamente la reforma laboral. De hecho, la propia ministra lo ha mencionado, que el objetivo de esa reforma no es el de generar empleo. La reforma lo que pretende es aumentar la remuneración y la protección de los actuales empleados formales que infortunadamente en nuestro país son la minoría. Nosotros tenemos en Colombia una tasa de informalidad laboral del 58%, es decir, casi 6 de cada 10 ocupados son informales. Y esta reforma lo que hace es aumentar, digamos, la remuneración a través de algunos sobrecostos, algunas demandas que habían hecho los sindicatos de cosas que se habían quitado hace algunos años,
y además hace mucho más oneroso el despido de un trabajador por condiciones, digamos, razonables de ciclo económico. Ahora despedir a un trabajador va a ser 2 o 3 veces más costoso. ¿Qué genera esto? Incentivos a la informalidad, incentivos a la automatización, que cada vez es más asequible por toda la revolución tecnológica que estamos viendo, y por supuesto también podría afectar ya el empleo, porque una empresa grande o mediana puede, digamos, darse el lujo de hacer un análisis y decir, bueno, si yo tengo que aumentar mis costos laborales en un 16%, que es el costo que nosotros estamos estimando de la reforma, probablemente me es rentable reemplazar un componente de mi producción por máquinas y hago la automatización. Una microempresa, que son la mayoría, no lo puede hacer. La microempresa lo que va a hacer es ajustar sus horarios de operación, contratar menos empleo, y va a tener una afectación desde el punto de vista de crecimiento. Así que yo pondría, digamos, la pensional como una reforma que luce bien, que requiere ajustes para garantizar que no haya afectaciones en el ahorro, una reforma de salud que puede tener implicaciones no menores en términos de crecimiento a través de la afectación del capital humano, y una reforma laboral que va completamente en contravía de lo que requiere el mercado laboral. ¿Qué requiere nuestro mercado laboral? Incentivos para la generación de empleo formal, que es, digamos, el grave problema que tenemos nosotros en Colombia. Así que ojalá en las discusiones que se vayan a dar en el Congreso pues se puedan incorporar estos comentarios y que tengamos reformas que realmente resuelvan los problemas de fondo en estas 3 dimensiones. Gracias, Fernando. La misma pregunta, Mauricio, pero voy a hacer una anotación a pie de página. Nosotros hacemos parte de Aliadas, que es la reunión de 40 gremios, y estamos haciendo una encuesta precisamente de las empresas que hacen parte de estos gremios. Y estamos viendo que en el tema laboral, y es un titular solamente porque no vaya a avanzar más en el tema, pero se está viendo que la informalidad en Colombia como que nos gusta, como que esto es una maravilla y entonces seamos cada vez más informales en lugar de formalizar y meter a la gente donde tiene que estar. Entonces la misma pregunta con esa nota de página. Perfecto. Empiezo por lo siguiente. Yo fui, dijéramos, ministro de Salud, y por eso voy a empezar con el tema de salud y voy a ser lo más sincero que puedo ser. La reforma de salud es una porquería. O sea, lo quiero decir de la manera más clara de lo que le puedo decir. El otro día en el radio, en alguna entrevista radial, me preguntaban que bueno, ¿y usted qué le ve de bueno a la reforma de salud y qué le ve de malo? Y yo dije, bueno, no le veo nada, porque no tiene nada, y de malo, pues obviamente, pues la contracara es que le veo todo. Los últimos 30 años en materia, probablemente no existe ningún logro social en Colombia tan grande como el que ha sido el avance que tenemos en salud. Los colombianos que somos lo suficientemente viejos para acordarnos de lo que era el sistema de salud antes del 93, sabemos que era realmente, como lo decía un ministro de la época, que no me acuerdo exactamente quién era, decía: la salud para los pobres es una limosna y para los ricos es un seguro de salud en Miami. Eso decía ese ministro, y a mí que me tocó vivirlo y me tocó trabajar en ese sistema, era tal cual. Hoy en día hemos logrado, o sea, en 30 años en que esa reforma ha estado vigente, la ley 100 del 93, hemos logrado unos avances demasiado grandes como para echarlos, y no voy a entrar en el detalle de los temas de salud porque usted puso muy claramente que lo viéramos en términos de competitividad y de crecimiento, pero pues tenemos unos avances en términos de equidad, de acceso y de cobertura que nos han costado a los colombianos plata, esfuerzo y trabajo, ¿sí? Hoy en día en Colombia, de lejos, en lo que más gastamos es en salud, ¿sí? O sea, en salud nos gastamos 80 y pico de billones de pesos de gasto público anuales, que son casi 6 puntos del PIB, mucho más de lo que gastamos en pensiones, en educación, en fuerzas militares, en infraestructura, en cualquier otro sector, es en salud, y eso va a seguir creciendo, porque los colombianos nos estamos envejeciendo, vivimos mucho más, y eso hace que la salud se va a volver cada vez más cara. Entonces, ese es un primer canal a través del cual se va a afectar el crecimiento. El riesgo fiscal del sistema de salud es grande y esta reforma lo vuelve infinito,
porque esta reforma estatiza totalmente los recursos de salud, le da su manejo al gobierno, tanto en el nivel central como en los niveles descentralizados, y además nos pone a construir una cantidad de infraestructura para atender a la población que hoy no existe. Hoy esa infraestructura solo existe en la cabeza del ministro, ¿sí? Nos hablan de unos centros de atención primaria que van a ser perfectos y donde todos vamos a ir, pero no hay ni uno, no hay ni uno. Y el mismo Ministerio de Hacienda dijo que eso puede costar 13 billones de pesos al año, o sea, 1 punto del PIB al año. O sea, el riesgo fiscal que nos abre esa reforma de la salud es sustancial, y aparte de los problemas que va a tener en salud, porque seguramente no, totalmente seguro, la salud para los pobres se va a volver otra vez una limosna y vamos a echar todas las ganancias que hemos tenido en materia de equidad para atrás inmediatamente. Pero además de eso, el riesgo fiscal va a ser muy grande y eso va a generar problemas de financiamiento, de tasas de interés que van a afectar el crecimiento. Lo segundo lo mencionó Luis Fernando, a través del capital humano, pues en el mediano plazo los impactos en el crecimiento nosotros los hemos estado mirando con Anuar Rodríguez, que está acá, y son grandes, pero son en el mediano plazo. Lo que sí es en el corto plazo son los impactos que va a tener en pobreza y en desigualdad. Porque uno de los grandes logros que ha tenido el sistema de salud colombiano es proteger financieramente a los hogares. O sea, una persona, un hogar que tiene la tragedia de que a una persona le da cáncer, no paga un peso. No paga un peso por su atención, y un cáncer puede costar entre 30 y 500 millones de pesos mensuales que arruinan a cualquier hogar. Y hoy en día esas personas no pagan un peso, y esa pérdida de la protección financiera implicaría un incremento de 3 puntos en la pobreza y de 12 puntos en la pobreza multidimensional que acaba de publicar el gobierno, que cayó de manera sustancial. 12 puntos, Alejandro. O sea, aquí no estamos hablando, o sea, la duplicaría porque ahorita está cercana a los 13 puntos. Entonces, es un tema sustancial y no es para tomárselo en chiste, ni orgullosamente, ni en ideologías. Ahora, la reforma laboral, ya lo explicó Luis Fernando, va totalmente en contravía de los objetivos de competitividad. Es una reforma laboral hecha para proteger a los que ya tienen empleo, y más allá de los que ya tienen empleo, para proteger a los que ya tienen empleo y están sindicalizados, ¿sí? Es decir, a los que tienen un empleo formal garantizado los voy a proteger, a los que tienen un empleo informal les voy a hacer aún más difícil la barrera para entrar a la formalidad. Y ahí va su titular. Sin duda, eso que usted mencionaba, que como que nos gusta la informalidad, es verdad. Y con estas reformas que van haciendo que la informalidad que la formalidad cada vez sea un objetivo más lejano para las poblaciones vulnerables y los trabajadores de baja educación, pues parece que nos gustará más. Entonces, esta reforma laboral en términos de competitividad y crecimiento puede tener unos impactos de mediano plazo bastante negativos. En cambio, puede tener unos efectos de hacer el club de la formalidad un club aún más exclusivo de lo que soy, ¿sí? Y dejarlo solo para, como lo dijo la ministra lo dijo sin pena, es que esta reforma no es para generar empleo, es para proteger a los que ya están empleados. Y la reforma pensional, o sea, Luis Fernando dice que va en la dirección correcta, a mí no me parece, a mí nunca me han gustado los sistemas de pilares, pero obviamente no es tan dañina como las otras. Tiene cosas buenas, le pone un límite a los subsidios para las personas de mayores ingresos, que es bueno, pero en general es una reforma que desincentiva el ahorro individual. Y al desincentivar el ahorro, pues va a tener un impacto sobre la inversión y a través de esa vía sobre el crecimiento. A menos de que el gobierno ahorita y durante los próximos 100 años ahorre todo lo que le va a entrar como nuevas cotizaciones, lo cual para mí es muy difícil de creer
que 20 gobiernos van a ser pues ángeles bajados del cielo que van a ahorrar toda la plata que reciben. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ya casi terminamos y no puedo dejar pasar a Luis Fernando con una pregunta porque él ha sido en los últimos meses muy directo en un tema relacionado, ya saliéndonos un poco del entorno macroeconómico y de situación económica, con la transición energética. Ya has hablado y ustedes hicieron recientemente un estudio de FEDesarrollo de cuánto nos puede costar como sociedad esa transición si la hacemos como un salto al vacío y no como algo planeado, estructurado y bien llevado. Entonces, Luis Fernando, cuéntanos un poco como qué vieron en ese estudio, qué costo nos puede traer a la sociedad y qué puede representarnos. Bueno, Alejandro, mira, primero antes de contarles las cifras gruesas del estudio que lideró Juan Benavides, investigador de FEDesarrollo, quisiera poner una reflexión que seguramente ustedes que conocen tanto el sector energético, eléctrico y demás, pues la tienen muy clara, pero que en general creo que no es tan, digamos, tan evidente. Y es que Colombia hoy en día tiene un consumo de energía per cápita inferior a lo que debería ser consecuente con nuestro nivel de desarrollo, que es más o menos la mitad de lo que deberíamos estar consumiendo. Entonces, tenemos una brecha en materia de consumo de energía por habitante. Si Colombia hace las cosas bien y resulta que a la vuelta de 15 años ya no somos una economía de ingreso medio alto, sino una economía de ingreso alto, que creo que es un objetivo de país, de Estado, pues lo único cierto que va a pasar es que va a aumentar el consumo de energía por habitante. No solamente tenemos una brecha que seguramente se cerrará, sino que además por el simple desarrollo y crecimiento económico, Colombia a la vuelta de 20 años tendrá que estar consumiendo más energía por habitante. Y es un tema muy de fondo porque eso debería estar incorporado en los análisis relacionados con la transición energética, cuáles van a ser esas fuentes de generación de energía. Y aquí el tema no es de apagar sectores, sino de continuar ampliando esas fuentes de generación y por supuesto diversificando nuestra matriz de generación energética. El rol que ha jugado la generación termoeléctrica de carbón y gas ha sido fundamental como un rol contracíclico, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien. Cuando hemos tenido episodios de sequías, pues la generación térmica ha sido crítica. Sin esa generación no habríamos podido pasar el año en términos de cubrir las necesidades de demanda. Tenemos, lo mencionaba Mauricio al principio, una alta probabilidad otra vez de un niño fuerte que obviamente podría, digamos, generar ciertos problemas, pero ahí está, digamos, la generación térmica como esa generación de respaldo. Para eso se paga un cargo por confiabilidad que seguramente pues, va a poner sobre la mesa esa disponibilidad de energía y garantizar que pasemos el año. Pero cuando uno mira entonces ya no el corto plazo, sino de nuevo el mediano y largo plazos, pues realmente no cuadra en un plan razonable, pragmático, serio, hablar de apagar sectores o de salir de inversiones y de no utilizar más la generación térmica, porque realmente las necesidades de demanda de energía, si algo, van a tener que continuar creciendo. Entonces quería poner ese contexto antes de compartir las cifras. Entonces, en un estudio reciente que lideró Juan Benavides, justamente se le ponen algunos números a esto, digamos, cuáles son los costos asociados a una transición energética que no incorpore de una manera adecuada pues las necesidades de una creciente demanda de energía por habitante, por un lado, y por otro lado, los tiempos necesarios de incorporación de fuentes alternativas de generación, como los renovables no convencionales, sin, por supuesto, generar pérdidas de las inversiones que se han venido haciendo en términos pues, de nuestra matriz de generación. Entonces les voy a dar 3 cifras. Entonces, ¿cuál es el mensaje fundamental? Si no se hace esto bien y lo que se plantea es una transición energética acelerada, ese es un poquito como el énfasis del estudio, pues habría 3 consecuencias. La primera es el impacto, digamos, en términos de exigir que esta nueva inversión se haga en condiciones de baja rentabilidad, porque hoy en día las tecnologías todavía no están en condiciones totalmente competitivas, han tenido caídas en precios, pero dadas las particularidades de la matriz de generación energética, los problemas de confiabilidad, por ejemplo, de algunas energías renovables no convencionales, esto implicaría una pérdida de valor presente neto de 10.750 millones de dólares para el país. Entonces ese es un primer punto. Obligar a hacer inversiones bajo condiciones de baja rentabilidad y confiabilidad.
El segundo tiene que ver con el costo, ya más relacionado, Alejandro, con el sector, de desmontar las empresas de generación de energía térmica. Bueno, el costo de esto supera los 9 billones de pesos, estamos hablando de 2.340 millones de dólares. Entonces, allá estamos haciendo la cuenta, ya estamos en casi 13.000 millones de dólares de costos. Y finalmente, un tema que no es menor, de nuevo ratifico, todos estamos de acuerdo en que la matriz de generación debe ser diversificada, que el país debe continuar incorporando energía renovable no convencional. De todas maneras, el tema de la confiabilidad, la continuidad, es un tema muy de fondo, especialmente en la energía eólica y la solar. Entonces, el documento hace un ejercicio muy sencillo. Si se hace un reemplazo de la generación térmica por la energía eólica, ¿cuánto sería el costo asociado para que esa energía eólica tenga los mismos niveles de generación que tiene hoy en día la capacidad térmica y de gas en nuestro país? Bueno, 39.000 millones de dólares, el costo más grande, porque la energía eólica y la energía solar pues no tienen los mismos niveles de continuidad y confiabilidad que tienen, por supuesto, el carbón y el gas. Entonces estamos hablando, mal contados, de 45.000 millones de dólares como un costo de hacer la transición energética mal. Esto no para decir, Alejandro, por supuesto, que estemos en desacuerdo con la transición energética. Todos estamos de acuerdo con esto. Pero hay que tener muy en cuenta los elementos fundamentales de esta transición, cuáles son los tiempos razonables para hacerla, cuáles son las rentabilidades y las tecnologías que se pueden ir incorporando de manera razonable. Y por supuesto, un tema fundamental que es asegurar el suministro, la confiabilidad y la seguridad energética del país en un contexto ratifico en donde si algo lo que va a pasar en Colombia es que cada vez va a aumentar más el consumo de energía por habitante. Así que bienvenida a la transición energética, pero de manera objetiva, con las cifras, pragmática e incorporando estos elementos para asegurar que se haga de una manera razonable. Muchas gracias, Luis Fernando. Mauricio, ya para cerrar, 2 minuticos, ¿cómo ves también el tema de transición? ¿Qué riesgos hay allí? Pues ya con las cifras que nos da Luis Fernando, pues el tema pues es aún más preocupante de lo que todos pensamos, ¿no? Eso, unos costos de esa magnitud, pues realmente no tenemos capacidad para asumirlos. Pero pues yo le hablo de 3 riesgos, dijéramos, fundamentales, que son, empecemos por decir que yo creo que no hay nadie que se oponga a la transición energética, y no solo que se oponga, sino que de todas maneras eso va a pasar, ¿sí? O sea, así uno se oponga, va a pasar. Y es algo que en el mundo va a pasar, lo que pasa es que lo que no sabemos es cuánto se va a demorar. Puede que se demore 30 años, 40 años, 50 años. Uno lo que no puede hacer es tener falta de pragmatismo y quererla hacer en 5 o 10 años y ser el salvador del mundo. Eso yo creo que eso no está dentro de las cosas que son válidas por 3 razones fundamentales. Uno, las reformas que se hicieron en el año 92, 93, la ley 142, la ley 143, han sido muy exitosas en pasar de un esquema público en el que no se garantizaba la confiabilidad del suministro eléctrico, para hablar de uno de los servicios públicos, a uno descentralizado y privado, donde el carbón, el gas y otros combustibles antes, ya no tanto, pero antes, garantizan la confiabilidad aún en momentos de estrés muy graves, como los que hemos vivido en el 98, 99, en el 2016, y hemos visto que se garantizó la confiabilidad del sistema. O sea, es decir, aquí no estamos hablando de modelos ni de, estamos viendo de que ya pasó, se garantizó y no hubo racionamientos, y eso se ha logrado porque tenemos unas térmicas que funcionan con gas y carbón que garantizan la confiabilidad, y unos instrumentos como el cargo de confiabilidad que permiten que eso se logre. Entonces, si vamos a diversificarnos, es clave que lo hagamos teniendo en cuenta esos resultados que ya sabemos que sí existen, ¿sí? Y obviamente todos queremos tener más energía eólica, más energía solar, pero garantíceme la confiabilidad y la continuidad del servicio y la calidad del servicio.
Ahora, desafortunadamente estamos viendo que el tema eólico y el tema solar no eran tan fáciles como todos hace 2 o 3 años estábamos pensando que pues que habíamos llegado a la panacea de salvación. No, ya también esos proyectos tienen problemas de comunidades, tienen problemas ambientales. Por ahí ayer me estaba leyendo un artículo en The Economist en el que hablaban de que dentro de 30 o 40 años un gran problema va a ser ¿qué vamos a hacer con todos los paneles que ya no sirven? Entonces, todo va a generar unos problemas y unos costos importantes. Entonces, esto es un tema que tenemos que hacer bien planificado, como decía Luis Fernando, sin poner en peligro la confiabilidad y la continuidad y la calidad del servicio, porque para el bienestar de los ciudadanos colombianos es clave tener un servicio de energía eléctrica que funcione bien y que funcione siempre. Y ahorita viene un niño, no nos olvidemos de eso. Lo segundo, nos hacen anuncios todos los días de que no va a haber más contratos nuevos de exploración de gas y petróleo y de que no me preocupan, dicen los ministros que a mí no me preocupa que tengamos 7 años y que no sé qué, y que aquí, que allá, y una cantidad de anuncios mezclados. A mí sí me preocupa mucho, pues porque las exportaciones colombianas en su mayoría tienen un componente muy grande que proviene de ahí, la mitad, me corrige Luis Fernando, que sabe más las cifras, la mitad de las exportaciones provienen de ahí, en ingresos fiscales 25-30% provienen de ahí, sin contar las regalías, que pueden ser fácilmente otro 20% de los ingresos fiscales de las regiones, es decir, de los departamentos y municipios. Entonces, es algo que no podemos desaparecer en 5 años. Es decir, y de esas regalías, las que son más grandes son precisamente las del petróleo, las del gas y las del carbón. Son esas, no son las de la sal, ni las de la arena, ni las del oro, son esas 3 las que dan la mayoría de los recursos. Y finalmente, pues es un tema, dijéramos también, de pragmatismo con el día a día. O sea, la gente necesita el gas para vivir. Todos cocinamos con gas, nos bañamos con gas, los carros, los taxis funcionan con gas. Uno no puede estar metiéndole incertidumbre a la gente. Fíjense lo que pasó ahorita en el Valle, que fueron 3 días o 4 días y casi hay un colapso de la actividad económica. Entonces, cuando un ministro sale y dice, no, a mí no me preocupa lo de los 7 años, pues yo digo, pues estás mal, porque te debería preocupar mucho, porque de ahí depende en gran parte del futuro del país y del bienestar de las personas, que es para lo que existe un gobierno. Entonces yo creo que tenemos que planificarla bien y hacer esa transición energética bien hecha. Perfecto, Mauricio. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo en el tema de aquí nadie se opone a la transición, esto va a pasar, esto viene. Lo que nosotros siempre hemos dicho es, cada país tiene que mirar de dónde parte y a dónde quiere llegar, cuál es su objetivo. Y tras tocar los objetivos nos puede llevar a un camino, como decía Luis Fernando, complicado y complejo desde el punto de vista de afectar al final del día la competitividad de los usuarios del sector eléctrico. Entonces, con esto creo que terminamos. Mauricio, Luis Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que fue muy chévere la conversada con 2 explaneación. Muy amables. Muchas gracias.